Bueno, pues vamos a comenzar. Todavía supongo que se irá incorporando gente, pero bueno, no queremos penalizar a los que habéis llegado puntuales en detrimento de aquellos que no. Así que vamos a comenzar este webinar sobre cómo adaptar tu despacho digitalmente tras la era post-COVID. En primer lugar, me gustaría... En primer lugar, me gustaría... Voy a cerrar la ventana. Vale. Ya estamos. Me gustaría hacer una pequeña marcada de objetivos de lo que queremos transmitir o que queremos hablar en esta conferencia de hoy. Normalmente nos ocurre que muchas veces estamos sumidos tanto en nuestro día a día que se nos hace muy, muy difícil el poder ver un poco lo que está ocurriendo en todo el sector con un poquito de perspectiva. Entonces, dice el economista Adam Smith que el pez no sabe que está en el agua hasta que alguien le saca. Entonces, hoy un poco la intención es precisamente hacer esto, sacar un poco la cabeza del agua para tratar de ver un poco qué es lo que ha ocurrido, sobre todo durante el último año, pero qué es lo que estaba ocurriendo ya en nuestro sector. Y pues los temas que vamos a tratar, como veis ahí, es un poco la presión laboral que hemos sufrido, el trabajo en remoto, el cambio de la mentalidad del cliente y la transformación digital de las empresas. Entonces, visto un poco lo que vamos a ver quién os lo va a contar. Mi nombre es Álvaro García Fernández. Como ahí está en la pantalla, soy asesor y Product Marketing Manager en Amfix. Os dejo mi LinkedIn y mi correo personal por si quisieseis o tuvieseis cualquier duda o queráis contactar conmigo por cualquier cosa. Y me presento. Yo, como he dicho, yo soy asesor. Al igual que la mayoría de vosotros, imagino, yo he sido un asesor que le ha tocado mucho tiempo el picar facturas a mano, el conciliar los bancos con el subrayador amarillo y el hacer todo ese tipo de tareas muy mecánicas. Tanto que como amante un poco de la tecnología, pues me preguntaba que si no había algún tipo de tecnología que nos pudiese ayudar a mejorar al final el día a día de nosotros, de los asesores. Entonces, así comenzó un poco mi idilio con Amfix, empresa con la que colaboro ahora como Product Marketing Manager, un poco haciendo que casen las necesidades que nosotros tenemos con el programa que Amfix desarrolla. ¿Y cuál es este programa? Pues Amfix es el primer software de contabilidad colaborativa de España. Lo fundamos en 2010 con tecnología ya directamente 100% en la nube. Está homologado por las 5 agencias tributarias, la nacional y las 4 forales, y está compuesto por un equipo de 55 profesionales, con las últimas incorporaciones yo diría que alguno más, y que da soporte a más de 40.000 usuarios. Eso es Amfix. Entonces, visto lo que vamos a ver, quién lo va a dar y qué programa nos da voz, vamos a comenzar por una pequeña introducción de qué es la transformación digital. Llevamos muchísimo tiempo, nos han dicho cientos, miles de veces que el sector, o bueno, en general casi todos los sectores, están sufriendo una transformación digital, un proceso de digitalización. Pero no nos han explicado tantas veces realmente en qué consiste esto, de forma tangible, qué es esta transformación digital o esta digitalización. Si nos vamos al diccionario de la RAE, al diccionario de la Real Academia de la Lengua, digitalización consiste en el registro digital de datos. Pero realmente en pleno 2021, cuando hablamos de digitalización, solemos hablar de la incorporación de tecnología dentro de nuestro despacho para hacernos pues, el trabajo diferente. Por eso suele ir acompañado de la palabra transformación. Al final, esta transformación digital es la incorporación de tecnología en mi despacho para trabajar de una forma diferente. Vale, ¿y qué tecnología? A día de hoy existe una sobresaturación de oferta tecnológica y muchas veces te dicen, no, es que tú necesitas un ERP o un CRM o un OCR o un software de contabilidad o un cloud computing o cualquier cosa. Entonces, nos avasallan con tanta oferta que realmente pues, nos suena todo demasiado complicado y no sabemos qué tipo de tecnología incorporar en nuestro despacho. Pero es más sencillo que todo esto. Toda tecnología, y cuando digo toda, es toda, nos aporta siempre uno de estos dos beneficios. O tiempo o información. Entonces,
lo primero que tengo que hacer es ver tiempo para qué, información sobre qué. Entonces, estas preguntas son las que tenemos que resolver nosotros dentro de nuestro despacho. Pongo un ejemplo. Si yo no quiero perder tiempo picando facturas, pues sí, probablemente necesito un OCR, una herramienta que me lea esas facturas y directamente me proponga los asientos contables. Entonces, lo primero que hay que hacer es un poco darle la vuelta a cómo suele ser este proceso de transformación digital y ser primero nosotros los que pensemos dentro de nuestro propio despacho cuáles son aquellos procesos que podemos mejorar gracias a la tecnología. Porque además, esta transformación digital no es algo individual. Yo como asesoría me puedo negar en rotundo a incorporar tecnología dentro de mi despacho. Pero ¿qué ocurre? Que si, como hemos dicho, la tecnología me da tiempo e información, si los demás incorporan tecnología y por tanto tienen más tiempo y tienen más información y por tanto van a hacer el mismo trabajo que yo o mejor en la mitad de horas, yo dejo de ser competitivo. Entonces, esto es lo que ocurre o por lo que la transformación digital es algo sectorial. Esta transformación digital ya estaba aquí. O sea, ya llevamos décadas, diría, o al menos más de 15 años hablando de esta transformación digital de todos los despachos. Pero sí que es verdad que el COVID ha tenido un efecto acelerador dentro de esta transformación digital. Y ha tenido un efecto acelerador por las principales razones que vamos a ver ahora mismo. La primera es la presión laboral que hemos sentido durante este año. Y lo vamos a ver en detalle. El trabajo del asesor, el ritmo de trabajo del asesor viene marcado, por un lado, por la normativa y los plazos que me impone la agencia tributaria, por otro lado, por la entrega de información que me realiza el cliente. Si mi cliente no me entrega la información, yo no la puedo presentar ante la agencia tributaria. Entonces, la agencia tributaria marca las reglas del juego y el cliente me trae la información para que yo pueda. Entonces, esto me sitúa a mí como un intermediario entre los dos. Un poco me tengo que pelear con ambos, porque también, pues muchas veces, sobre todo este año, fallos en la página web de la agencia o nuestros clientes que al final nos traen la información tarde, mal, nunca y las facturas en una bolsa del Carrefour o lo que sea. Entonces, esto ya de por sí generaba muchísimos picos de trabajo en un año normal. Pero ¿qué ha ocurrido? Que encima este año, por la situación del COVID, se ha sumado a todas estas obligaciones habituales que ya teníamos que cumplir, se han sumado ERTES, solicitud de ayudas, prestaciones, solicitudes de financiación y otras muchas demandas de nuestro cliente, además en un estado de nerviosismo y de desesperación. Y mientras la agencia tributaria siendo poco clara en cuanto a la normativa y cambios continuos de criterio. Entonces, esto nos ha metido a nosotros dentro de un punto de conflicto. Vamos a verlo un poquito más gráficamente. Habitualmente, y nosotros realizamos todos los años el estudio sobre el futuro de las asesorías, normalmente el tiempo destinado en una asesoría se divide de la forma en la que vemos en el gráfico de barras de la izquierda. El 80% del tiempo se dedica a la gestión y a la tramitación, es decir, a cumplir con las obligaciones de nuestro cliente, la presentación de los modelos y demás obligaciones fiscales, y solo un 20% del tiempo lo destinamos a un asesoramiento real, a un asesoramiento en el que yo le doy información a mi cliente. ¿Qué ocurre? Que este año, por la situación derivada del COVID, lo que hemos tenido es que seguir cumpliendo con ese 80% de las obligaciones habituales que ya teníamos con toda la presentación, pero además hemos tenido que sacar horas de debajo de las piedras para realizar esas demandas de, pues, como hemos dicho, los ERTE, las solicitudes de financiación y demás y demás. Entonces, ¿qué es lo que no cuadra dentro de esta ecuación? Pues está claro, el tiempo. Hemos tenido jornadas de 12, 14 horas para poder cumplir con todo aquello que nuestro cliente nos demandaba y con todo aquello que la agencia tributaria nos exigía. Entonces, queda patente que necesitamos o solo hay una opción que tenemos dentro de este sector si no queremos que nos vuelva a pasar esto, y es liberar tiempo. Y claro, me diréis, yo no puedo dejar de cumplir con las obligaciones
fiscales y tributarias de mi cliente. Es por aquello por lo que solicito mi servicio. Pero claro, sí, lo que sí que puedo hacer es tardar mucho menos tiempo en la realización de esas tareas, de esas obligaciones habituales, de ese cumplimiento de las obligaciones fiscales y tributarias de mis clientes. ¿Y cómo lo puedo hacer? Pues solo hay una manera. Gracias a la automatización de ciertos procesos, de ciertas tareas mecánicas y manuales, como pues, el ejemplo que se suele poner, que es el picado de facturas, o, pues, por ejemplo, la conciliación bancaria. Son tareas mecánicas, manuales y muy repetitivas, de las cuales nos roban, como hemos visto, casi el 80% del tiempo de trabajo efectivo de mi asesoría, y actualmente, gracias a la tecnología disponible, pues ya no son, ya podemos no hacerlas, sino que la máquina la haga por nosotros y que nosotros nos limitemos a unas tareas de supervisión. Esto es una tendencia no solo a nivel nacional en España, sino que es una tendencia a nivel mundial. Esto es lo que decía el informe de Digital Accounting Opportunities, Threats and the Human Factor, que es de la asociación ACRN, que es una asociación mundial de asesores contables, y dicen que la automatización de tareas supone un cambio sustancial en la contabilidad y que va a requerir realizar tareas más analíticas y de supervisión, como decíamos, mientras que aquellas tareas mecánicas, manuales y repetitivas irán desapareciendo. O sea, al final, esta labor de gestoría pura, esta labor de gestión, va a tender a desaparecer, y esa labor de asesoramiento o de tratar esa información y supervisar esa información es lo que va a ganar fuerza durante los próximos años. Y esto este año, y yo después de hablar con muchos de vosotros, ha quedado muy patente. Es decir, que no podemos pensar que es normal dedicarle 14 o 16 horas en una jornada para poder sacar todo el trabajo. Necesitamos liberar tiempo de algún sitio, y habiendo tecnología que pueda automatizar ciertos procesos que me liberen a mí ese tiempo para poder dedicarlo pues, a las solicitudes de los ERTES o a cualquier otra cosa, pues es fundamental. Y esto, o sea, insisto, después de hablar con muchos de vosotros, creo que el sector ha escarmentado un poco y sabe que no puede seguir perdiendo el tiempo. Lo segundo, lo que ha provocado el COVID, es el trabajo en remoto. Vamos a empezar con unos datos para que veamos la diferencia o el cambio que ha supuesto la pandemia. La demanda de nube era en torno a un 20% antes de la pandemia. Ahora es un 59%, o sea, un crecimiento de un 224%. El trabajo en remoto, que es un poco de lo que estamos hablando, pasaba de ser habitual en el 3% de los empleados en 2020 a un 64% que llegaron a trabajar en remoto en abril de 2020, cuando un 81% de la fuerza laboral se tuvo que quedar en casa. Es decir, casi todos podían trabajar desde casa, menos ese pequeño 17% de la... Las herramientas colaborativas, como puede ser el caso de Anfix en su caso, o en este caso como Microsoft Teams, que es el ejemplo que pone, pasaron de 20 millones de usuarios a 72 millones de usuarios. Se multiplicó por más de por casi 4. Los líderes de cloud experimentaron un crecimiento de un 43, un 29 y un 27%. Es decir, un crecimiento en menos de un año de 2 dígitos. O sea, eso es una locura. ¿Qué quiere decir un poco todo esto? Pues que casi nadie trabajaba desde casa, casi nadie trabajaba en remoto. Pocos, porque ya sí había un poco más, pero pocos tenían tecnología en la nube, y ahora o puedes o tienes la opción de trabajar desde casa, o tienes tecnología en la nube, o estás bastante fuera. Y esto ha ocurrido en un año. Entonces, el cambio es sustancial. ¿Y qué ha ocurrido dentro de nuestro sector? Nosotros siempre preguntamos, como os he dicho, dentro del informe sobre el futuro de las asesorías, os preguntamos a vosotros. Al final, dentro de esto, estamos diciendo que casi la mitad de vosotros dentro del sector habíais tenido problemas para poder teletrabajar. ¿Y cuáles han sido estos problemas o por qué no habéis podido teletrabajar de una forma normal? Pues
Muchos de vosotros habéis tenido que realizar ciertas instalaciones con cableado por medio de la oficina para poder generar un escritorio en remoto o lo que sea, acceso como plataformas como TeamViewer o cualquiera de estas para poder acceder al ordenador de nuestra oficina desde el ordenador de casa, o incluso ha habido muchos, casi un 17%, ponían en un 16%, que ha tenido que asistir de forma física a la oficina. Entonces, todos estos problemas tienen poco sentido ya dentro de en el tiempo en el que estamos. ¿Por qué? Pues porque gracias a tecnología en la nube, ya simplemente con un usuario y contraseña puedes acceder desde tu ordenador en casa o desde donde sea a toda la información de tu despacho, o sea, tuya y de tus clientes. Entonces, resulta muy curioso que un sector habituado a trabajar con tecnología, porque está habituado a trabajar con tecnología, el sector de la asesoría, todavía casi la mitad de vosotros haya tenido tantos problemas para teletrabajar. ¿Y por qué todavía hay estos problemas? Pues porque todavía existía, y hablo en pasado porque este año es algo que ha cambiado de forma radical, existían ciertos mitos sobre la tecnología en la nube. Los 4 más repetidos, los 4 que más me habéis repetido después de trabajar con vosotros, han sido los siguientes. Y es que, en primer lugar, que no es seguro. Esto es algo que es demostrable, que es totalmente falso, ya que las empresas de tecnología que se dedican precisamente a proveer de servicios, de servicios en nube como estos, invierten muchísimo dinero en ciberseguridad, cosa que un despacho de promedio no puede hacer. Entonces, el hecho de que la tecnología en la nube no es seguro es algo que es absolutamente demostrable que no es así, que no es cierto. El segundo, tenemos la desconfianza de que pueda acceder cualquiera a mis datos estando en la nube, como que no hay ningún tipo de control, cosa que tampoco es cierta, ya que el proveedor de servicios en la nube tiene la obligación de entregar un certificado de acceso, de entregarnos un certificado de acceso, donde nos diga quién, cómo, cuándo y dónde ha entrado a nuestros datos, por lo que es absolutamente demostrable el ver si alguien ajeno a mi negocio o ajeno a mí entra en accede a esos datos. Otro de los mitos también que se creía es que si se extingue la relación contractual con el proveedor de servicios en la nube, pues se extingue o se pierden todos los datos. Esto tampoco es cierto. El proveedor de servicio en nube tiene la obligación legal de hacer entrega de todos tus datos una vez se extinga esa relación. Y por último, también hay dudas sobre el cumplimiento normativo. Sobre todo, las dudas venían en cuanto a la Ley Orgánica de Protección de Datos, en los artículos 74 y siguientes, por el cumplimiento precisamente de esto, de la protección de datos. Y aquí es en el contrato con el proveedor de servicios en la nube, donde te tienes que asegurar de que son ellos los que te aseguran o te acreditan que cumplen con esta normativa. Dentro de esto hay un vídeo del INCIBE sobre adquirir plataformas en la nube que explica bastante bien todo esto, cómo funciona, del INCIBE, del Instituto de Ciberseguridad. Entonces, estos eran los mitos o los frenos que nos hacían no comprar tecnología en la nube. En cambio, ¿cuáles son las ventajas de la nube? Pues las hemos visto. Al final mejora muchísimos procesos. Yo trabajo mucho más rápido. Me permite, por ejemplo, trabajar en sincronía con mis demás empleados, con mis clientes, trabajar desde cualquier sitio. Ahorra costes de licencias, costes de instalaciones, costes de tóner, de papel, de equipos. Ahorra muchos costes este tipo de tecnología en la nube. Como hemos visto, es más seguro, ya que los proveedores de servicios en la nube invierten más en la ciberseguridad de lo que puede hacer cualquier tipo de despacho promedio. Y, por supuesto, la que más viene a cuento ahora con el COVID es que puedes acceder desde cualquier punto. Entonces, puedes trabajar
desde casa sin ningún tipo de problema y simplemente introduciendo pues, un usuario y contraseña y ya accedes a toda tu información. ¿Y por qué es tan importante o este cambio se ha producido de forma tan radical últimamente? Y es que la evolución del teletrabajo en España ha sido exponencial y este año ha sido el boom. O sea, de la primera introducción de la palabra teletrabajo, trabajo en remoto dentro de la normativa española fue en la Ley 3/2012 del 6 de julio, que incorporaba ya la posibilidad del teletrabajo. Pero es que ya después de la pandemia, bueno, durante la pandemia, porque todavía no hemos terminado de salir, durante la pandemia ya se han ido aprobando nuevas leyes como el Real Decreto Ley 28/2020 del 20 de septiembre de trabajo a distancia. ¿Esto qué quiere decir? Que si una vez algo se regula y se empieza a regular de forma tan concreta, quiere decir que ha llegado para quedarse. Y antes veíamos los picos de cuántas personas teletrabajaban habitualmente, pero esto es lo habitual. 2019, un 4,8% teletrabajaban de forma habitual. En 2020 ya es un 16,2% de personas que trabajan de forma habitual. Esto quiere decir que se ha multiplicado por 4 el número de personas que teletrabajan, pero ya no de forma esporádica, sino habitualmente. Entonces, este es un cambio muy importante. El siguiente punto que vamos a tratar es el cambio de la mentalidad del cliente. No es ninguna sorpresa de que durante la pandemia todos hemos comenzado a utilizar mucho más Internet y vemos cómo exponencialmente ha crecido bastante, aunque ya iba en una tendencia alcista, pero últimamente pues, Internet se ha generalizado mucho más. ¿Y cómo? Pues porque ya hasta los abuelos se han vuelto expertos en videollamadas o en cualquier tipo de cosas a través de Internet pues para poder comunicarse sobre todo pues con sus nietos o con quien sea. Entonces todos nos hemos hecho expertos en Teams, en Skype, en Zoom o en cualquier otro tipo de plataforma. Y esto ha supuesto un cambio radical dentro de los hogares, porque ya no solo las generaciones más jóvenes utilizan Internet, sino que aquellas que ya no son tan jóvenes las han empezado a utilizar de forma habitual. Leía el otro día un dato de que nos pasamos hasta 14 horas diarias delante de una pantalla. Y eso es algo que por un lado me volvió bastante la cabeza del revés porque pasamos mucho tiempo con la tecnología y ya es algo más que habitual dentro de nuestro día a día. Y esto, ¿cómo se traduce en la asesoría? Pues que la excusa principal para no incorporar tecnología dentro de la asesoría solía ser, es que mi cliente es muy poco tecnológico. Y esta es la excusa que yo me he encontrado, sin duda, más veces. Mi cliente es muy poco tecnológico. En cambio, ahora han comenzado todos, ya no solo mis clientes, sino la población en general, a utilizar de forma habitual la tecnología. Y la tecnología tiene una cosa, y es que cuando empiezas a utilizarla, rara vez vuelves atrás. Y si no, ¿cuál es la última película que visteis en DVD desde que tenéis Netflix o cualquier otra cosa? Entonces, aparte de esto, ya no es extraño que mi cliente tenga un smartphone. Ya casi todos tenemos un smartphone, en torno al 87% de la población en España tiene un smartphone. Y no hace falta ser muy tecnológico para utilizar tecnología de este tipo. ¿Por qué? Vamos a ir a un ejemplo súper gráfico. Yo tengo muchos clientes que desde la pandemia, cliente tipo que me traía las facturas en una bolsa, que desde la pandemia me las intenta enviar o por WhatsApp o por cualquier otro tipo de medio, porque no podía o porque no quería venir al despacho. Y no hace falta ser muy tecnológico para hacerle una foto a un ticket o a una factura. Y ellos intentaban enviarlas por WhatsApp, cosa que jurídicamente hablando es bastante inseguro. Entonces, aplicaciones como Anfix que te permiten esto de forma segura, el hacer una foto a un ticket o una factura y que automáticamente el asesor ya tenga no solo la factura, sino el asiento contable propuesto, es algo que mi cliente tiene que ser súper tecnológico y yo me ahorra un montón de tiempo y me permite tener la información de mis clientes en tiempo real.
Esto quiere decir que al final el cliente cada vez está más abierto a utilizar tecnología. Y una vez que empiezan a probar a utilizar tecnología, no quieren volver atrás. Lo que nos dice que si ellos empiezan a incorporar tecnología, si mis clientes empiezan a incorporar tecnología, no puedo ser yo menos tecnológico que ellos si no me quiero quedar cao y fuera del terreno. ¿Por qué? Volvemos otra vez al estudio que nosotros solemos hacer. Mi cliente ha descubierto que gracias a la tecnología puede tener estas 3 características que están abajo a la izquierda, y es omnicanalidad, inmediatez e información de valor. Mi cliente quiere conectar conmigo, sea por donde sea. O sea, antes venía físicamente al despacho, pero ahora pues o me llama por teléfono, me envía un mail o con una aplicación como pueda ser Amfix que contacte conmigo directamente. Lo quiere todo y lo quiere ya. O sea, mi cliente, la tecnología te brinda algo y es lo que nos ha educado ya a las generaciones que hemos crecido con Internet, y es que lo queremos todo y lo queremos ya. Y es la inmediatez. Y esto es algo ya generacional que no se va a volver atrás. Estamos muy habituados a que todo lo que demandamos lo tenemos al momento. Y luego la información de valor. O sea, nosotros podemos acceder a muchísima información de mucho valor y claro, si yo estoy conectado con mi cliente, ese tipo de información que va a querer es información sobre su negocio. Él me va a querer a mí que le pueda dar la mayor información posible del estado de su negocio. Cuando nosotros hicimos, que ahora nos vamos al gráfico, cuando nosotros hacemos el estudio sobre el futuro de las asesorías, lo que mi cliente quiere o lo que mi cliente más valora es un asesoramiento útil y continuo, como veis ahí, con el 36,2%. Normalmente nuestros clientes vienen a nosotros porque tenemos que cumplir con las obligaciones fiscales y tributarias. Es por lo que acuden a nosotros para que les resolvamos ese problema. Pero luego se quedan con nosotros o se van en función del tipo de asesoramiento que nosotros les damos, en función del tipo de información que yo les doy, para que ellos puedan mejorar o puedan seguir con su negocio. Y muchas veces vemos que nuestro cliente o nos da miedo el cambio de cuota de nuestros clientes y estamos en una constante guerra de precios, pero nuestro cliente estaría dispuesto a pagar más por un mejor servicio, por más información. Entonces, esta es la ventana que nos abre este tipo de tecnología. Este tipo de tecnología conectada con mi cliente, como pueda ser el caso de la plataforma de Amfix, nos abre esta ventana, dar un mejor servicio, un servicio basado más en el asesoramiento y no tanto en la gestión, en la tramitación de los documentos, como veíamos en el gráfico del 80-20 del principio. Y por último, no solo ha pasado esta transformación como una transformación a nivel de mentalidad de mi cliente, sino que también ha pasado a nivel empresarial. Creo que veamos un par de extractos sacados, por ejemplo, el primero de un informe de Fundación Telefónica, un informe que, por cierto, está muy bien y es 2021, el año en el que cambió la sociedad. Lo colgaré seguramente en LinkedIn en los próximos días, por si alguno me quiere seguir o lo que sea, por acceder. Y si no, lo podéis buscar. Tengo ya el link, me lo podéis pedir también por correo o lo que queráis. Pero un extracto de este informe dice que la emergencia sanitaria ha traído consigo otro efecto trascendental: la aceleración de la transformación digital que lleva en marcha desde las últimas décadas. Es decir, lo que venimos diciendo durante toda la exposición, la transformación digital ya estaba aquí, pero el COVID la ha acelerado muchísimo. Coincide con esto otro informe de Cisco que dice que en los planes de digitalización de empresas han pasado de 1 a 3 años. Es decir, yo pensaba que voy a cambiar mi empresa dentro de 3 años, pero me he dado cuenta de que es necesario hacerlo ya. Y lo vemos con datos. O sea, en el 2018 había un 26% o un 24% de empresas, perdón, que contaba con un plan de transformación digital, pero que todavía no se estaba poniendo en marcha. Ahora, en 2019, fue un 46% los que contaban con un plan de digitalización. Y en 2020 es hasta el 70% de las pymes que cuentan con un plan de digitalización y que buscan resultados. Entonces, este proceso de digitalización ha llegado de forma muy rápida. En apenas 3 años ya es el 70% de pymes las que tienen un plan de digitalización. Por lo que
¿Cómo me afecta, nuevamente, cómo me afecta esto a mí? Si mis empresas, las que yo gestiono, incorporan tecnología y ahora soy yo el asesor poco tecnológico, mis empresas no van a querer trabajar conmigo. Y esto va a ser un cambio que se va a producir de forma muy radical. O sea, se va a producir, pues no quiero decir de la noche a la mañana, no quiero asustar a nadie, pero es verdad que necesitamos saber dar servicio real a las demandas que vamos a tener. Y si mis empresas empiezan a incorporar tecnología, yo tengo que estar a la par. Y además, existe otro motor que impulsa esta transformación digital de las empresas y es la agencia tributaria. La agencia tributaria presentó el Plan Estratégico 2023 y dentro de este plan hay una serie de variables que han tenido en cuenta de cara a tomar las decisiones que impulsan el desarrollo de este plan. Me parece que es el punto 1.2, que son estas variables tenidas en cuenta. La primera variable que tienen en cuenta es la cantidad de información que va a recibir la agencia tributaria prácticamente al día gracias al SI, al suministro inmediato de información. Pero es que la tercera variable, la agencia tributaria pretende el incremento de la conexión con el contribuyente mediante canales electrónicos debido a la penetración de todos los medios electrónicos disponibles para facilitar al contribuyente su relación con la agencia tributaria. Traduzco. La agencia tributaria va a conectar con un software con mis clientes para poder presentar el suministro inmediato de información o otro tipo de modelos de forma directa. Si yo como asesor no tengo ese software o no tengo tecnología que me permita mantenerme conectando esa información en tiempo real de mi cliente y la agencia tributaria y seguir yo como canalizador de esa información, me van a dejar fuera. Entonces, esta incorporación de tecnología que pretende directamente la agencia tributaria, también tenemos que tenerla en cuenta porque está impulsando a que sea necesario para todas las empresas tener tecnología en su día a día. ¿Y cómo me afecta esto? ¿Cuál es mi posición frente a esto? Pues veamos un poco al principio que si mi posición es entre el cliente y la agencia tributaria, si tengo un cliente que cada vez quiere más información y de forma inmediata y cada vez información de más valor, y por otro lado tengo a la agencia tributaria que cada vez demanda más información y en menos tiempo. Entonces, o yo incorporo tecnología que me dé precisamente las dos variables de las que hablamos al principio, tiempo e información, o yo me voy a quedar en una posición en la que no voy a saber o no voy a poder responder a las demandas ni de uno ni de otro. Y normalmente la mayoría de vosotros os encontráis atrapados dentro de este bucle. Y es que el asesor es consciente o sois conscientes de esta realidad, de que tenéis que cambiar. Pero al final, pues estáis muy sumidos y este año es más que perdonable vuestra posición porque el aluvión que hemos tenido de trabajo ha sido totalmente desbordante, pero los picos de trabajo y todos los plazos obligatorios al final nos meten en que nunca es buen momento para cambiar y lo vamos aplazando y lo vamos aplazando. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final a donde yo doy o lo que yo abarco o lo que yo puedo hacer es un servicio de, como veíamos, un 80% del tiempo de mi tiempo, o sea, un 80% de mi tiempo está empleado o está dedicado a cumplir con las obligaciones fiscales y tributarias de mis clientes. Y solo un 20% de asesoramiento real. Si mi cliente, como hemos visto también, lo que más valora es el asesoramiento útil y continuo, pues no percibe realmente el valor de mi servicio. Y esto le lleva ¿a qué? A querer bajar la cuota, a pelearse conmigo para que la cuota sea de lo más barato posible. ¿Por qué? Porque estamos en una continua guerra de precios. Que si yo lo que hago es lo mismo que la asesoría de la esquina, pues al final a lo que vamos a tender es a bajar los precios para intentar retener a mi cliente. En cambio, lo que deberíamos hacer es tratar de aumentar el valor del servicio para que mi cliente ni se piense en irse. Entonces, esto provoca finalmente una baja rentabilidad del despacho, lo que me atrapa de nuevo en que sé que tengo que cambiar, pero que continuamente los plazos, picos de trabajo. Yo os digo desde ya que no hay ningún momento perfecto para cambiar. O sea, es imposible, no tenemos tiempo para parar y no va a haber
mes en el que digamos, este mes es perfecto, me voy a parar y voy a incorporar tecnología, porque siempre surge algo, pero hay que hacerlo, hay que ser proactivos si no nos queremos quedar atrás. Necesitamos encontrar ese momento. Y por dejar marcado unos pequeños pasos de lo que podemos hacer, lo primero, o lo que podemos hacer es ver este cambio como una oportunidad y no como una amenaza. Al final, yo creo que todos coincidimos un poco y a medida que voy hablando con vosotros, con asesores cada vez más, coincidimos todos un poco en que cuando nos metimos en esto, en asesorar a empresas, pues nuestra función no teníamos la idea de que fuese simplemente rellenar, cumplimentar modelos y presentarlos en una agencia. Cuando nos metimos en esto, nos metíamos pues por ayudar a levantar la persiana a Pili, la de la peluquería, o a Juan, el de la panadería. Entonces, eso es lo bonito de este trabajo, y cada vez la gestión documental, la parte más fea, si así me lo permitís, de este trabajo ha ido ganando espacio, mientras que la parte bonita, que es el asesoramiento, el darle información, el ayudar realmente a mis clientes, ha ido perdiendo espacio dentro del tiempo que nosotros dedicamos en asesoría. Entonces, creemos que esto es una vuelta o una oportunidad hacia esto, ya que si la agencia tributaria te lo está marcando, tiende hacia la desburocratización. Entonces, si hay menos burocracia, hay menos tiempo dedicado a la gestión y, por tanto, hay un tiempo que ojalá yo pueda o aprenda a utilizar para dar un asesoramiento. Y esto supone, muy relacionado con el punto anterior, supone un cambio en la mentalidad del asesor. Es pasar un poco del modelo de gestoría al modelo de asesoría real. Un modelo basado más, no tanto en los documentos que tengo que presentar, sino en el servicio de asesoramiento que yo voy a dar. Entonces, es un nuevo modelo de negocio, y es un modelo de negocio mucho más bonito y mucho más rentable. Por tanto, viendo esta casuística, lo primero por donde debería empezar es en preguntarme qué quiero ser de mayor, qué tipo de asesoría quiero ser, qué tipo de servicios puedo dar y soy capaz de dar. Actualmente hay muchos servicios que no damos por falta de tiempo. O falta de tiempo, o falta de que mi cliente me trae la información tarde y yo no le puedo asesorar o no la puedo analizar con el suficiente tiempo como para darle un feedback o un consejo antes. Entonces, necesitamos preguntarnos eso, ¿qué quiero ser de mayor? Luego, buscar, como hemos dicho, qué herramientas disponibles hay. Empezaba diciendo que lo que hay que hacer no es ver qué herramientas hay y tratar de meterlas con calzador en mi despacho, sino ver cómo puede mejorar mi despacho y luego lanzarme a buscar esas herramientas. Y casi todos los programas dedicados a esto, como pueda ser Anfix, hacen demostraciones personalizadas de cómo se adaptaría el programa dentro de tu despacho. Entonces, creo que es importante sacar tiempo para tratar de ver qué alternativas hay, porque muchas veces pretendemos hacer lo mismo con otras herramientas cuando no vemos todo el abanico de posibilidades de ofertas que podemos tener. Y por último, pues la mejora continua. Lo bueno o lo bonito de la tecnología y lo retador al mismo tiempo es que cambia de una forma tan sumamente rápida que tenemos que estar evolucionando o mejorando en todo momento. Entonces, esto nos abre un abanico de posibilidades, pero al mismo tiempo nos hace estar siempre intentando o persiguiendo esa mejora continua. No me quiero extender porque me he extendido demasiado, además con el pequeño problema de conexión hemos perdido un poco de tiempo, pero hay un vídeo bastante bonito, no quiero tampoco meter miedo, pero es sobre el proceso que vivió Blockbuster, que creció sumamente rápido y se multiplicó muy rápido durante los 90 y 2000 en Estados Unidos, y luego desapareció igual de rápido. ¿Y por qué desapareció? Pues porque al final Blockbuster era una cadena de videoclubs y no supieron adaptarse a la tecnología y fueron desapareciendo. El sector de las asesorías, no veo que la caída vaya a ser tan sumamente rápida como ocurrió ahí, pero sí que es verdad que creo, y coinciden muchos expertos conmigo, que o hacemos un cambio en el modelo o
poco a poco este servicio de gestión pura va a ir tendiendo a desaparecer. En cambio, se nos abre una ventana increíble en este servicio más de asesoramiento real. Entonces, si lo queréis ver, también está por ahí. Y por último, pues quiero terminar con una pequeña conclusión, una pequeña frase que siempre invito a terminar con una frase que nos invita a reflexionar. Y esta frase es de Elizabeth Gilbert, una escritora, que dice que cuanto mayor es la crisis, más rápida es la evolución. Y esto es algo que es sumamente cierto. En todos los periodos de crisis que hemos vivido, después ha habido un repunte o una evolución muy rápida. Entonces, tenemos que tomarnos este verano quizá de descanso, porque todos lo necesitamos, pero necesitamos volver a ilusionar un poco al sector y ver pues, precisamente esta crisis como un cambio, como una evolución, como una oportunidad de hacer aquello que realmente pues, nos motivó a meternos en este trabajo. Dicho esto, voy a dejar un pequeño tiempo de preguntas, totalmente libres de hacerme las preguntas que queráis. Intentaré no extenderme demasiado, así que sois libres de preguntar. A ver, ¿tenemos alguna pregunta? Vale. Nos preguntan que cómo puedo ver más información sobre vuestro software. Vale, pues como he dicho, Anfix en la página web tiene el acceso a la solicitud de una demostración personalizada, un grupo de expertos o un experto en cada caso se encarga de realizarte esta demostración y se hace un poco la ficción de cómo sería el programa dentro de tu asesoría, enseñando un poco cómo es el funcionamiento de todo el programa. Anfix al final es una plataforma integral de contabilidad fiscal que tiene integrada también la parte de elaborada con Partner y que te sirve para toda la gestión actual que llevas en la asesoría, la presentación de todos los modelos y demás. No sé si hay alguna pregunta más. Sí. Vale. Me dice que en la introducción hemos dicho que la contabilidad, hemos hablado de que Anfix es el primer software de contabilidad colaborativa. ¿Que a qué nos referimos exactamente con la contabilidad colaborativa? La contabilidad colaborativa es un nuevo modelo de negocio que lo que te permite es la conexión entre todos los intervinientes del proceso contable. ¿Qué es lo que busca la contabilidad colaborativa? Pues al final tener la información contable en tiempo real para poder dar precisamente un mejor servicio. Y las características de la contabilidad colaborativa son en la conexión entre todos aquellos que intervienen en el proceso contable, la automatización de tareas para que toda la información, como hemos dicho, fluya de forma inmediata y la información en tiempo real, la generación de esa información centralizada dentro de una misma plataforma en tiempo real. Entonces, la contabilidad colaborativa supone este cambio en el modelo de negocio, que me permite, pues al final, el trabajo en sincronía con mis clientes. Creo que hay una última pregunta. Me preguntan, claro, si estamos hablando para Canarias, me preguntan si tenemos los modelos canarios. Sí, actualmente tenemos los modelos canarios, los gestionamos con un partner que se llama BF Software, pero lo puedes trabajar perfectamente con Antix. Y bueno, yo creo que me he extendido un poquito más de lo que me gustaría. Hoy ha prometido unos 45 minutos, o sea, una media hora, 45 minutos, ya me he extendido bastante más. Creo que está bien por hoy. Daros muchas gracias a todos los que habéis asistido y espero que nos veamos pronto o que coincidamos en otro evento. Me llega una última pregunta. Vale. Nada, es simplemente que muchas gracias por la información. Pues muchas gracias a vosotros por estar atentos. Sabemos que es difícil sacar tiempo y más en un mes como, bueno, ya estamos en julio, pero iba a decir un mes como junio que ha sido bastante duro, pero ya estamos todos pensando en las vacaciones.
Así que nada, muchas gracias a todos por asistir y para lo que necesitéis tenéis mi contacto.